Soy Emilio Pazmiño y este es el gecko gigante de Madagascar. Hoy estamos aquí en un bosque de manglar en el sur de la Florida, buscando más especies invasoras, y en el episodio de hoy encontramos a esta lagartija, el gecko gigante de Madagascar. Como dice el nombre, este animal originalmente viene de Madagascar, en la parte norte y noroeste de la isla. Pero, como muchas de las especies de lagartijas que han llegado aquí a Florida, ellos son unas mascotas muy populares. Entonces la gente los importaba en los años 80 y 90 y bueno, alguien los soltó, se escaparon y ahora hay poblaciones aquí en el sur del estado. El patrón de estos animales es muy variable porque normalmente ellos tienen un color verde sólido, pero algunos individuos como este que atrapé hoy van a ver que tiene un poquito de naranja aquí en la cabeza, tiene una raya al lado del ojo y atrás tiene unas manchas anaranjadas. Pero normalmente ellos son un color verde sólido y más brillante que esto. La verdad es que cuando yo lo vi, él estaba un poquito más brillante, pero estas lagartijas pueden cambiar un poquito el tono de verde que tienen en la espalda. Entonces ahorita está mucho más oscuro que hace un ratito. Pero en cautiverio han criado algunos que tienen rojo e incluso en vez de verde tienen azul. Así que la genética de estos animales les permite tener una variación de color extrema. La mayoría de los geckos son nocturnos, o sea, ellos salen de noche. Por eso es que tienen ojos tan grandes. Pero esta especie en realidad es diurna. Por eso estamos ahorita cazándola de día. Estos geckos principalmente son insectívoros, o sea, ellos van a estar cazando insectos en estos árboles que vemos aquí atrás. Por eso es que son tan rápidos. Usan su velocidad para capturar a su presa, que en algunos casos no solo es invertebrados, pero también se pueden comer vertebrados más pequeños como otras lagartijas. Pero no son totalmente insectívoros, son considerados omnívoros porque también, especialmente en cautiverio, les gusta comer fruta y lamer el polen de algunas flores. Como pueden observar aquí, ya que ellos son geckos, estas lagartijas tienen unos dedos muy anchos y si yo los toco un poquito son pegajosos. Esto los ayuda a trepar prácticamente cualquier superficie sin caerse. Por eso es que ustedes pueden ver que las salamanquesas, ellas se pueden pegar a los techos hasta de vidrio y no se caen, pueden estar en contra de la gravedad, parece que son como Spider-Man. Y en realidad esto es posible no porque ellos tienen algún tipo de goma ahí, pero porque ellos tienen unos pelos muy chiquititos que usan la fuerza de la electricidad para poder pegarse a la superficie. Este superpoder increíble les permite llegar desde el suelo hasta la punta más alta de una palmera en solo segundos. Yo ahorita estoy sosteniendo esta lagartija de una manera muy delicada y esto es por dos razones principalmente. Primero, su cola se puede desprender. Esta es una habilidad muy común entre las lagartijas llamada autotomía caudal, así que cuando se siente amenazada, ella va a soltar su cola para confundir a los depredadores. Y mientras que esto no va a necesariamente comprometer a la lagartija de una manera mortal, o sea, la cola después la van a regenerar, igual ella va a perder una reserva importante de energía y por supuesto que le va a doler mucho, así que tengo que tener mucho cuidado con ella. Pero más importante es que como ella es un gecko, ella tiene una piel bien suave y sin escamas, así que si la aprieto la puedo perforar. Entonces la vamos a tener a este animal con mucho cuidado. Pero a pesar de su coloración brillante, como pueden ver atrás mío, todo esto es bien verde. Entonces ellas pueden camuflarse perfectamente aquí. Es más, no me sorprendería si atrás mío hay 10 más de estos geckos observándonos en este momento. Anteriormente yo mencioné que son una especie invasora y ahorita está debatido si es correcto o no decir eso, porque aunque ella no es de aquí, viene de Madagascar, técnicamente no parece que está causando un problema muy grande aquí en el ecosistema. O sea, se ha observado que a veces cazan lagartijas nativas, pero el impacto mayor de ella no creo que sea muy grande. Así que ahorita la podemos clasificar como una especie no nativa, no necesariamente una invasora. Por eso estoy muy alegre de haberla encontrado hoy, pero yo creo que ya es hora de soltarla de nuevo aquí, en el bosque de manglar de la Florida. Solo falta decir una cosa más. Bueno muchachos, hasta la próxima.